Jeremías capítulo 6, verso 29, dice así la palabra del Señor. Se quemó el fuelle, por el fuego se ha consumido el plomo. En vano fundió el fundidor, pues la escoria no se ha arrancado. Hemos leído el libro de Jeremías, capítulo 6, verso 29, y 30, donde podemos nosotros observar a un trabajador, alguien que no se detiene, que tiene una finalidad, y la finalidad es purificar, y por lo tanto él está deseoso de alcanzar aquello por lo que está haciendo el trabajo. Sin embargo, nosotros leemos: el fuelle se quemó. El fuelle es lo que echan viento, lo que hace que le produzca que el fuego se avive más. Se quemó el fuelle. Por el fuego se ha consumido el plomo. En vano fundió el fundidor, pues la escoria no se ha arrancado. Quiere decir que había un material precioso, valioso, la plata, pero la escoria hacía de que la plata pierda su valor. Entonces, la escoria impedía verse el brillo y darle el valor al metal precioso que lo contenía. Y nosotros miramos que justamente es el trabajo del fundidor producir esa separación. ¿Vio? Es como Dios está trabajando con nosotros para hacer una separación. Nosotros hablamos, vinimos en la carne porque no teníamos una vida espiritual. Dios puso en nosotros una vida nueva, nos dio una muerte y un nuevo nacimiento, y ahora Él está trabajando justamente para separar, para hacer una separación. Nos dio ya mediante la fe una muerte y un nuevo nacimiento. Hemos muerto con Cristo y hemos nacido de Él. Tenemos un nuevo nacimiento. Entonces tenemos ahí los dos materiales, lo que dice acá, la escoria y la plata. Pero nosotros miramos el trabajo del fundidor para separarlo y dice: en vano fundió el fundidor. En vano. Quiere decir que por más esfuerzo que hizo quemar el fuelle. Para que se queme el fuelle, tiene que haber sido mucha la llama. Hizo quemar el fuelle. El plomo que estaba ahí, dice, se consumió. Dice, y la escoria, lo que tenía que salir, dice, no se ha arrancado. Qué triste que es eso, tanto trabajo para alcanzar algo, tanta lucha para lograr algo, y que justamente a lo que se quiere llegar no se pueda alcanzar, no se puede alcanzar. Por eso nosotros hemos estado viendo algo muy importante justamente para que se produzca esta separación, porque no tenemos que olvidarnos nosotros una cosa, que Dios está trabajando en nosotros. Hay personas que piensan así: no, yo voy a la iglesia y no hago nada, lo único que hago es calentar asiento, y para calentar asiento mejor me voy a otro lugar donde me den oportunidades, y se olvidan de la apostasía teológica. Entonces ellos están buscando un lugar donde a ellos le den el lugar, que ellos puedan hacer lo que ellos quieren, cuando su deber es esperar en el lugar donde el Señor lo plantó, porque aunque ellos parezca que no está haciendo nada, Dios está trabajando en ello. Dios está trabajando. Entonces no se trata de lo que yo haga, se trata de lo que Dios está haciendo dentro de nosotros. Nosotros venimos escuchando cosas muy hermosas, doctrinas muy sanas, palabras que en otro lado no se escuchan, pero a nosotros nos ha sido concedido esta gracia para que nosotros nos separemos, para que nosotros podamos vivir la vida que ha dado Dios a los hombres que han creído mediante la muerte de su Hijo. Entonces nos va iluminando Dios el entendimiento para que en nosotros se produzca por fin una separación, porque mientras la escoria esté, va a ser un metal precioso, pero la escoria estorba.
Por eso es el trabajo del fundidor, el trabajo de Dios. Desde que nosotros entramos a la iglesia, el Señor no ha cesado de trabajar con nosotros. Hablemos de mí. Desde que yo entré en la iglesia, el Señor no ha cesado de trabajar y sigue trabajando todavía. Esto significa que todavía hay mucha escoria por sacar. Pero lo importante es que justamente en el trabajo del fundidor se vaya produciendo una separación. Cada vez que nosotros nos reunimos, escuchamos el mensaje de la palabra de Dios y nosotros vamos asimilando, vamos siendo renovados en el espíritu de nuestra mente, se va produciendo una separación cada vez más lejos, más separado de aquello que justamente entorpece el metal precioso, la vida espiritual que tenemos, que es justamente la naturaleza carnal con sus concupiscencias y con todas aquellas cosas que está poseída ella. Entonces, mientras no haya una separación, va a ser como la escoria y la plata. Y hay algo precioso, una vida espiritual, una vida nueva que el Señor nos ha dado, pero mientras esté la escoria, entorpece la brillantez del metal precioso que Dios ha puesto en nosotros, la vida espiritual. Dios nos dio algo muy hermoso. Lo que oído no oyó. Lo que dijo aquel sabio, ¿cómo un hombre que va a volver a entrar en su madre para volver a nacer de nuevo? ¿Qué está diciendo? Bueno, Dios en nosotros hizo, hermano, eso maravilloso. Nos dio un nuevo nacimiento de una vida espiritual. ¿Y por qué nos dio un nuevo nacimiento de una vida espiritual? Para que nosotros vivamos esa vida. Y al ir desarrollando esa vida, nos vamos separando de la escoria, es decir, nos vamos separando de la naturaleza humana que perjudica tanto a la vida espiritual. Usted no sabe cuánto perjudica las acciones del hombre viejo a la vida espiritual que nosotros hemos recibido. ¿Cuánto perjudica? Por eso es que la palabra de Dios nos va llevando, nos va separando. Sé santo porque yo soy santo. Nos va separando. Padre, santifícalo en tu verdad. Tu palabra es verdad. Mediante la palabra va iluminando los ojos de nuestro entendimiento y nosotros nos vamos separando de aquellas cosas que sabemos que entorpecen nuestro crecimiento espiritual. Por eso nosotros venimos escuchando cómo es que decía el escritor, es necesario que con más diligencia. ¿Por qué dice más diligencia? Atendamos. Nosotros miramos, dice, se quemó el fuelle se quemó, el plomo se consumió. Y el fundidor en vano fundió, en vano trabajó, en vano esperó. Dice, pues la escoria no se ha arrancado. Nosotros tenemos que saber que hay un tiempo de paciencia del Señor. Él es muy paciente, Él es muy misericordioso. Israel dijo, alaben el nombre del Señor, porque a no haber sido por el Señor, nosotros hubiésemos sido destruidos. Su misericordia es para siempre. Es verdad, es muy misericordioso, es muy amante, es muy maravilloso nuestro amado Señor. Pero hay un punto donde se termina la paciencia, y cuando se termina la paciencia del Señor entra la severidad del Señor. Nosotros leemos acá, se quemó el fuelle. ¿Qué tanto fuego hubo? ¿Qué tanto fuego necesitaba justamente este material para que se produzca esa separación? No es que faltó el fuego. No faltó el fuego, era tanto fuego que el fuelle se quemó, era tanto fuego que el plomo se consumió. ¿Y qué pasó con la escoria y la plata? Dice, la escoria no se ha arrancado, no se ha separado. Sigue la escoria en el lugar, sigue viéndose la escoria y no puede mirarse el metal maravilloso y precioso que hay en él. Y nosotros vamos al verso 30 y mire lo que dice. Plata desechada los llamarán, porque el Señor los desechó. ¿Sabe lo que es eso, hermano? Cuando el Señor lo desecha, no se trata que ellos se van, sino que Dios desecha. Cuando Dios desecha es tremendo, porque cuando Él desecha, ¿cómo va a ser para volver? Es como cuando dice, lo que Dios cierra, ¿quién va a ser capaz de abrir? Y lo que Dios abre, ¿quién será capaz de cerrar? Entonces esto es lo mismo. Si Dios desecha algo, ¿quién será capaz de hacerlo volver de nuevo? Nadie.
Por eso nosotros hemos estado viendo en Hebreos 2:1-3, donde dice que, por tanto, es necesario, como diciendo, despiértense, fíjense, hay un peligro de por medio. Dios nos llamó con un propósito y el propósito es de alcanzar la imagen de su Hijo, para que su Hijo sea el primogénito entre muchos hermanos igual que Él. Entonces somos nosotros introducidos en el molde que es el Evangelio, la palabra de Dios, y ese molde, el Evangelio, va a ir formando nuestro carácter, nuestra manera de vivir, de pensar. Por eso nosotros hablamos tanto de la renovación del entendimiento, porque si no hay renovación del entendimiento, no hay cambio de conducta. Y la conducta humana carnal es la escoria que tiene que desaparecer y separarse justamente de este metal precioso. Es decir, separarse el hombre natural de una vez y para siempre del hombre espiritual y empezar la manifestación correcta y plena de la vida de Cristo dentro de nosotros. Por eso nosotros hemos estado escuchando, por tanto, es necesario que con más diligencia, como diciendo, presten más atención, lo que están haciendo está bien, pero es necesario más. Es necesario más. El tiempo apremia. Estamos ya cerca ya del final de todas las cosas. La maldad está creciendo. Mire cómo crece la maldad. Mire cómo va creciendo en el mundo. Pero cuando el pecado abunda, siempre sobreabundó la gracia. Entonces quiere decir, hermanos, que si crece afuera, acá adentro, los que han creído en el Señor deben crecer más. Por eso dice, por tanto, es necesario. Es como decir, bueno, yo cuando se dice entre los chicos, ponete a la pila, vamos, ponete a buscar al Señor. Es lo mismo, empezá a darte cuenta, estás perdiendo cosas, se te escaparon unas cuantas, te quedan algunas. ¿Qué tal si comenzás a poner atención en las algunas que quedan para que puedas recuperar las otras cosas que has perdido? Recuperar el tiempo perdido. Se quemó el fuelle. Dios sigue trabajando. Por eso decimos, no es necesario que usted se vaya a buscar renombre a otro lado. ¿Quiere renombre de los hombres? Lo puede hacer, vaya y va a encontrar. Hay maestros según su propia concupiscencia a montones. Hay aquellos que parecen ángel de luz a montones. ¿Quiere renombre humano? Vaya, lo va a encontrar. Usted quiere la manifestación de Dios en su vida, no se vaya, quédese. Porque este es el lugar para la manifestación de la mano de Dios en el corazón de los que creen. No se vaya. Entonces nosotros miramos este pasaje. Se quemó el fuelle y tanto dale. Se quemó el fuelle. ¿Faltó el fuego? No. El fuego sobró porque quemó el fuelle. El plomo se consumió. Y luego dice, en vano fundió el fundidor. En vano fundió el fundidor. Pues la escoria no se ha arrancado. Verso 30. Plata desechada lo llamarán, porque el Señor los desechó. Qué triste, ¿eh? Plata desechada. Y no es que el Señor era el que no quería. Ellos no quisieron oír a lo que el Espíritu le hablaba y le decía en la iglesia. No que faltó la palabra de Dios. La palabra de Dios no falta. No faltó, la palabra de Dios estuvo. ¿Y qué es lo que faltó? La obediencia a lo que el Espíritu habla y dice a la iglesia para que se produzca el perfeccionamiento. Jesús dijo así, Padre, santifícalo en tu verdad. ¿Qué es santificar? Santificar tiene que ver con santo, separado. ¿Separado de qué? No solo separado del mundo para Dios, sino separado de la naturaleza humana a una vida espiritual sirviendo y viviendo para el Señor. Entonces nosotros miramos, plata desechada. Entonces a veces puede llegar a decir la persona, sí, Dios es malo. Dios es malo, es como aquella persona que dice, yo quería pasar de grado, pero el profesor era malo, muy malo, no me hizo pasar. ¿No lo hizo pasar o usted no estudió? ¿Cómo es? Entonces, cuando nosotros miramos a Israel, la condición de Israel, nos vamos a dar cuenta que Dios tenía razón. En el versículo 28, anterior del que hemos leído, dice así, todos ellos
son rebeldes. ¿Sabe lo que es un rebelde? Alguien que no está de acuerdo con la dirección de Dios, no está de acuerdo con el pastor, no está de acuerdo, siempre está en desacuerdo con todo. Bueno, eso es alguien rebelde. Y no solamente uno, sino que dice, todos ellos son rebeldes. Y luego añade, porfiado. Quiere decir que por más que se dan cuenta que no tienen razón, ellos persisten en que tienen razón. Rebelde, porfiado, y luego añade, andan chismeando. En lugar de ocuparse en la palabra, en la lectura de la palabra, en andar comunicando el mensaje que ha oído, comunicándose palabras de vida eterna uno con otro, dice, andan chismeando, viendo errores, fallas para justamente acusar a otro y producir dentro de la congregación una división. Entonces miramos cómo era esta plata desechada, este metal que por más que el fundidor intentó llevar a cabo la separación, no lo logró. Todos ellos son rebeldes, porfiados y chismeando. ¿De dónde brota esas cosas? De la naturaleza humana. Por eso es necesario la separación. Si no hay separación, ¿cómo va a haber manifestación de la vida espiritual? Si no nos separamos nosotros de nuestros pensamientos y de nuestro razonamiento y caemos rendidos a los pies del Señor, obedeciendo a lo que Él dice, ¿cómo nosotros vamos a alcanzar la estatura acá donde Dios quiere llevarnos? ¿Y cómo vamos a alcanzar la imagen de Cristo que somos llamados para alcanzarlo? ¿Cómo? No se puede alcanzar la imagen de Cristo justamente con escoria. Por eso Dios tiene la necesidad de producir en nosotros una separación. Envía el fuego de la palabra de Dios para que vaya operando y obrando y separando de lo natural y de lo espiritual para que vivamos esa vida. Y por más que el fuego viene, si no se separa, luego eso ya no sirve. Por eso, ¿qué es lo que ha hecho el fundidor? Dijo, esta plata, este metal valioso no se puede separar de la escoria. Entonces no sirve. Y dice, plata desechada, plata desechada. Como que usted se encuentra un billete cortado y ya lo quiere tirar, ¿vio? Dice, plata desechada, lo desecha. Por eso tenemos nosotros que tener cuidado de lo que damos para el Señor. En el Antiguo Testamento, cuando se traía ofrenda, no permitía a Dios que traigan al perniquebrado como una ofrenda, al que le faltaba un ojito como una ofrenda, al dañado como una ofrenda. Él dice, llévalo a tu príncipe, porque yo soy gran rey. Entonces, ¿qué es lo que pedía? Una ofrenda correcta, perfecta, para no ofender al Señor. Yo voy al almacén, no, ese billete no sirve. Ese billete no sirve. Voy al culto, lo pongo en la ofrenda. Entonces, mire lo que dice. Todo ello son rebeldes, porfiados, andan chismeando, bronce, hierro, son todo ello. Todo ellos son corruptores que se corrompen con facilidad. No pasan una prueba, no pueden pasarlo. Si hay un problema, en lugar de buscar la solución mediante la palabra de Dios, entran en riña, en contienda, en división, en pelea. Todos ellos son corruptores, dice. Rebelde, porfiado, andan chismeando. Y no es que Dios se pone contento por esa situación, se pone triste, porque hemos sido llamados para alcanzar la imagen de Cristo. Hemos sido llamados y sacados de un lugar natural, de un lugar de condenación y puesto en un lugar especial. Donde estamos es un lugar especial. En el libro de Isaías, vamos a verlo esto con más claridad, Isaías capítulo 5, verso 1 en adelante, dice así, del cantar del amado a su viña. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado, despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ello una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. ¿Ves? Esto es lo mismo, el viñador, lo que le pasó al fundidor.
El fundidor trabajó, no pudo separar. Miramos nosotros, el amado justamente con su viña buscó un lugar especial, un lugar fértil, cercó, despedregó, preparó, plantó con vides escogidas y puso una torre, hizo un lagar. ¿Y qué esperaba? Fruto. ¿Qué cree que espera el Señor de nosotros? Porque usted piense, nosotros hemos sido arrancados de un lugar como escogido por el Señor y nos plantó en un lugar fértil. Cristo es un lugar fértil. Cristo es un lugar de vega. Cristo es un lugar, hermano, donde corre la abundancia. Cristo es el lugar especial. Israel fue llevado a la tierra prometida. Jesús para nosotros es la tierra prometida y Dios nos puso ahí y nos plantó. ¿Y qué espera? Frutos. Por eso dice, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. El fundidor esperaba que salga la escoria y se separe la escoria de la plata. No se separó. El viñador esperaba que diese uva, y cuando dio uva, el fruto, en lugar de ser un fruto bueno, fue un fruto malo. Un fruto bueno habla del fruto del Espíritu. Y el fruto malo habla justamente de las obras de la carne. Entonces, ¿qué es lo que espera Dios en nuestro llamamiento? Que nosotros manifestemos obras del Espíritu. Por eso nos fue dada una vida nueva, una vida espiritual, para que, ya que hemos nacido por el Espíritu, vivamos en el Espíritu. De tal manera que los frutos espirituales se hagan manifiestos. Y no estamos hablando de traje un alma o traje dos. Estamos hablando del cambio de conducta de aquellos que han recibido la palabra de Dios y manifiestan en su vida el fruto del Espíritu. Paz, gozo, benignidad, bondad, fe. El crecimiento del amor de Dios dentro de su corazón, que todo lo puede, que todo lo soporta, que todo lo espera, que todo lo cree. El desarrollo del amor dentro de su corazón. Por eso dice, esperaba que llevase uvas y dio uvas silvestres. Verso 3. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? ¿O mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña? Se pasó el año, déjala. Quizás este otro año dé fruto. Se pasó el año, se pasó la siega, llegó el momento de recoger el fruto y otra vez, uvas agraces. Por eso dice, ¿qué voy a hacer? Le di tiempo, le di lo que necesitaba, le puse a alguien que lo labre, alguien que lo cuide, alguien que lo dirija, alguien que lo guíe, le puse a alguien que lo defienda, que le ayude, le di a ese alguien un cayado, le di a ese alguien una vara, los cuidó, los miró, los ayudó, dice, y esperaba fruto, esperaba justamente manifestaciones espirituales de amor, esperaba fruto, dice, y hubo uvas silvestres son las que manifestaron. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado. Estaba habitando al abrigo del Altísimo. Le quitaré su vallado y será para ser consumida. Aportillaré su cerca, puso ángeles alrededor, su cercado por la mano del Señor. Aportillaré su cerca. Se acaba la cerca. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cercada, no será podada ni cavada, y crecerá el cardo y los espinos. Le quita a los cuidadores. Y luego dice el verso 7, ciertamente la viña del Señor es la casa de Israel, y los hombres de Judá
planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza. Justicia, y he aquí clamor. ¿Ve? Dios espera algo de nosotros. Dios espera algo, Él está trabajando, por eso decimos, no podemos nosotros irnos, me voy, me quedo en mi casa, me voy a otro lugar. ¿Por qué? Si Dios está trabajando, acá no se puede hacer nada, no importa que usted no haga nada. Dios está trabajando usted y lo está perfeccionando, porque quiere hacer de usted un vaso de honra, no un vaso de barro, sino un vaso de honra, un vaso para gloria de su nombre. Él está trabajando dentro del corazón como el fundidor, trabajando con el metal precioso para separar la escoria, o como el labrador que está labrando esperando que dé buen fruto. Por eso no es necesario irse, es necesario esperar. La viña del Señor es la casa de Israel. Y los hombres, miren lo que son los hombres de Judá, dice. Y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. ¿Qué cree usted que es para el Señor? ¿Qué cree que usted es para Dios? Porque piense, para algunos quizá usted sea un don nadie, para otro quizá usted sea ese o sea esa, pero para Dios es planta deliciosa de Él. Planta deliciosa. Esto significa, hermano, que Dios tiene como una satisfacción al habernos llamado y al estar esperando de nosotros frutos. Por eso su cuidado, mire, vinieron sobre nosotros, nos empujaron, nos tiraron por tierra, nos pisotearon, saltaron sobre de nosotros, y luego vino la voz del Señor: levántate, resplandece, sacude tus vestiduras, oh Sión, ha llegado tu gloria. Y nos volvió a levantar porque somos planta suya, deliciosa para Él. Dice, esperaba juicio, y he aquí vileza. Esperaba justicia, y he aquí clamor. Entonces, ¿por qué había vileza y por qué había clamor? Porque había rebelde, porfiado y chismoso. Vaya, ese no era el plantío que el Señor esperaba. Entonces nosotros miramos, se quemó el fuelle, por el fuego se ha consumido el plomo, en vano fundió el fundidor, pues la escoria no se ha arrancado, plata desechada lo llamarán, el Señor dice, porque el Señor los desechó. Tenía mi amado una buena vid plantada en una ladera fértil, la cercó, despedregó, plantó vides escogidas, esperaba fruto y dio malo fruto. Y dijo Dios, ¿qué voy a hacer con esto? Cuando nosotros vamos al libro de Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 15, verso 1, se pone de pie el Señor y dice así: yo soy la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera. Y mi Padre es el labrador. El mismo labrador que estuvo en el Antiguo Testamento mirando y esperando fruto de Israel es el mismo labrador que en el presente está mirando justamente a esta vid, la vid verdadera y lo que están injertados dentro de él. Entonces nosotros miramos, dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces nosotros miramos en el Antiguo Testamento, ¿qué haré yo a mi viña? Y nosotros miramos cuando dice Cristo, yo soy la vid verdadera, ustedes los pámpanos. Entonces, ¿qué es lo que mira el viñador? Los frutos. ¿Qué es lo que espera el Señor? Los frutos. Por eso envía su palabra, para que seamos renovados en el espíritu de nuestra mente y nuestra conducta cambie, dando los frutos que Dios espera de nosotros. El Padre sigue siendo el viñador. Jesús vino a salvar lo que se iba a perder. El Padre es el viñador, Él está ahí mirando. ¿Y qué es lo que está viendo? Está viendo los pámpanos y los frutos que deben de producir, porque están colocados en el lugar correcto, en una tierra fértil. Están puestos en Cristo Jesús. No le falta nada, lo tienen todo, se lo ha dado todo y está esperando frutos.
Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces nosotros tenemos que pensar esto. A veces la persona dice así: yo no sé por qué todas las cosas me pasan a mí y siempre parece que todas las cosas me pasan a mí. Y usted no se da cuenta que Dios lo está refinando. Porque al pámpano que lleva fruto, dice, lo limpiará. Limpiar significa que le quita justamente aquellas cosas viciosas que salen de él, entonces lo quita para que lleve más fruto. Por eso se va produciendo una separación. Por eso nosotros decimos la necesidad de congregarnos, de estar en la iglesia, en la presencia del Señor, la necesidad de oír la palabra de Dios, la necesidad de someternos bajo la dirección del Señor, entregando las riendas de nuestra vida al Señor, porque Él está trabajando dentro de nosotros y trabaja para que llevemos más fruto. Cuando más fruto nosotros llevemos, más es glorificado el nombre del Señor, porque somos llamados para alabanza de la gloria de su gracia. Entonces Jesús dice así: yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, presten atención, lo quitará. Por eso es que nosotros hemos estado viendo, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. Es como que el tiempo se está terminando, se está acabando, el tiempo de la paciencia, el tiempo de la espera, el tiempo. Entonces dice el escritor: atención muchachos, es necesario que con más diligencia viene justamente, viene el dueño de la viña, el labrador. Más diligencia. Y dijimos, siempre falta. Nunca nos conformemos diciendo: no, yo ya tengo, ya llegué. Es verdad, llegó, pero ¿sabe cuánto falta? Entonces busquemos, porque hay más en el Señor. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, quiere decir que nosotros no podemos decir: yo no lo sabía, había que llevar fruto. Y yo pensé que era simplemente listo, acepto y ahí se termina todo. Pero acá me habla de fruto. La salvación es algo glorioso que nada hemos pagado. Pero acá nos habla de fruto. Y acá habla que el labrador pasa, que el labrador mira, que no hay nada que se le escape al labrador, que él conoce todas las cosas. Entonces Jesús hace como una palabra de advertencia: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Él no lo va a sacar, el labrador lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. Pero no tengan temor, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Manténganse en firme. La limpieza viene, la purificación viene, la renovación del entendimiento viene. Permanezcan fiel. Estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Lo limpiará. ¿Y para qué va a limpiar? Para que llevemos más fruto y para que alcancemos la imagen de nuestro amado Señor Jesucristo y tengamos el derecho de entrar por las puertas de la ciudad. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por las palabras que os he hablado. ¿Ve? La palabra que va saliendo, usted va escuchando y va comprobando que la palabra de Dios es agradable y perfecta, entonces lo va limpiando. Escucha, va a la práctica, comprueba que la palabra de Dios es agradable y perfecta y va creciendo espiritual y la palabra lo va limpiando. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separado de mí, nada podéis hacer. Entonces, mire dónde está el secreto para la abundancia de fruto. Permanecer en Él, en el Señor.
Por eso dijimos, vamos a apostatar y vamos a salir del Señor. Dijimos, Cristo es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Dios nos introdujo y puso los miembros dentro del cuerpo como Él quiso. Nos introdujo dentro del cuerpo. Si nosotros salimos del cuerpo porque nos separamos de la iglesia, salimos del cuerpo porque vamos y apostatamos teológicamente del Señor, nos separamos del cuerpo, entonces ¿cómo va a llevar fruto? Si el secreto de llevar fruto es permanecer en Él, permanecer en la congregación, permanecer en la presencia de Dios, permanecer en obediencia a lo que el Espíritu habla y siempre dice a la iglesia y la va llevando. Ahí está el secreto, permanecer en Él. Por eso dice, es necesario que con más diligencia, hermano, yo me levanto a las noches y oro, gloria a Dios, pero el Señor quiere más. Y yo ayuno, hermano, gloria a Dios, pero falta todavía, el Señor quiere más. ¿Por qué? Con más diligencia, a causa de lo que Dios quiere manifestar. Estamos en el último tiempo y el maligno se está manifestando de una manera abierta ante los ojos de todos los hombres. Así tiene que ser la iglesia, no una iglesia escondida, sino una iglesia abierta en el poder del Espíritu a favor de los hombres. Lumbreras. Lumbreras, luz de la tierra, lámparas encendidas, la sal para salar. Por eso la necesidad de permanecer en Él. ¿Dónde está el secreto? El que permanece en Él, permanezcamos en el Señor. Si nosotros no le quitamos y tomamos nuestra vida, porque tenemos esa capacidad de tomar nuestra vida y salir a vivirla, una vida loca, tenemos esa capacidad. Si nosotros no tomamos nuestra vida y entregamos la rienda de nuestra vida al Señor, es porque permanecemos en Él. ¿Y qué va a producir? Estamos pegados justamente a la planta y lo que surge de la planta es la savia beneficiosa que nos da un crecimiento espiritual y que lleva a la manifestación de los frutos, no por nosotros mismos, sino por donde estamos injertados en Cristo Jesús, en el Señor. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, porque es quitado, se secará. Y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Por eso dijimos, el que se separa del cuerpo de Cristo se seca. En un principio parece que va todo bien, pero llega el tiempo en que se manifiesta la sequedad por la falta de la savia que corría por él. Por eso hemos visto, se quemó el fuelle por el fuego, se ha consumido el plomo, en vano fundió el fundidor, la escoria no se ha arrancado, plata no se ha arrancado, plata desechada los llamarán, porque el Señor a ellos los desechó. Y de nosotros, venid a mí, benditos de mi Padre, al lugar preparado para vosotros. Así que, mis hermanos amados, no desmayemos. Pruebas deben de venir. Tenemos que ser purificados y limpiados todavía. El Padre es el labrador y los que llevan fruto serán limpiados para que lleven más fruto. Así que no desmayemos, confiemos y alegrémonos en Dios nuestro Salvador. Amén, hermano. ¿Seguiremos adelante? Amén. Allá vamos, rumbo a la perfección. Nos ponemos de pie.